Muy bien, señores. El lunes, martes y miércoles se desarrollaron alrededor del país movilizaciones y concentraciones contra la autorización de la explotación petrolera frente a la costa de Mar del Plata, aprobado por el Gobierno Nacional a través de un decreto del 30 de diciembre. El 31, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, junto a docenas de organizaciones socioambientales, protagonizaron la primera movilización en Chapadmalal frente al complejo presidencial donde se encontraba Alberto Fernández. Se hicieron varias movilizaciones, se han denominado Atlanticazo en todo el país por un mar libre de petroleras. Celeste Juan, por este tema estamos con una entrevistada. Así es, señoras y señores, nos está esperando conectada Jessica, una militante, activista ambiental, que por supuesto va a hablar con nosotros. Seguramente ya la conocen, su cara es conocida, está por muchos medios nacionales hablando y por supuesto hoy está en la tarde de Milenio Media. Jessica, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos en esta calurosa tarde, por lo menos aquí en la región de Luján y su zona de influencia. Bueno, a ver, primero me parece interesante el contexto, ¿no? Digo, esto que mencionábamos, la aprobación por decreto de esta cuestión relacionada con la exploración en el mar, en la zona de Mar del Plata, la explotación petrolera frente a la costa y sus implicancias. Primero comencemos con eso, Jessica, por favor. Sí, en realidad volvemos a tener un problema de siempre con los proyectos extractivistas en este país. Lo primero es la falta de información real sobre las implicancias que tiene estos proyectos, sobre todo lo que implica en el mar. En segunda instancia, la violación sistemática de la voluntad popular de los vecinos y vecinas que nunca fueron consultadas mediante audiencia pública y que fue un claro y rotundo no por parte de todos los vecinos que participaron hace no más de 5 o 6 meses en la instancia participativa y democrática que habilitó el gobierno. Es decir, que hoy nos vienen a decir de que no va a generar ningún tipo de consecuencia ambiental, de que va a estar muy alejado de la costa, de que se van a utilizar protocolos muy responsables. Pero el problema es que viniendo de un gobierno que no ha hecho nada frente a las 12 provincias que están incendiadas y prendidas a fuego ya hace meses, donde estamos viendo ya que han llegado los incendios a Puerto Madryn, en la Patagonia, y que siguen mirando para el costado y que se ha llegado a la muerte de 2 personas. Y nos siguen hablando de que van a utilizar protocolos responsables, los mismos que habilitan la minería, que ha generado la propia minería la contaminación de 5 ríos en Jáchal, en San Juan. Y si nos hablan de protocolos responsables, los mismos que avalan y permiten y estimulan el agronegocio, que decantan en centenares de niños en el Garrahan por envenenamiento, no semanalmente, no anualmente, sino diariamente. La verdad que es una tomada de pelo total en el marco de la crisis climática más zarpada que estamos viviendo en la historia, por lo menos nuestra generación, donde muchos científicos en el mundo recomiendan reducir de manera rápida y sostenible los gases de efecto invernadero que genera el uso del petróleo y derivados, porque está cuestionada la vida en el planeta. En este marco, deciden el último día del año habilitar nada más y nada menos que este programa offshore en una de las, si quiere, ciudades y costas más concurridas turísticas de la Argentina. Jessica, ¿cuál es el planteo desde el activismo ambiental, la alternativa, digo, al petróleo, ¿no? Porque uno dice petróleo. Para mí el petróleo ya es algo que no debería ser más negocio, que hay que buscar otras alternativas. Pero no, ¿desde qué punto uno puede decir, bueno, el petróleo no? Porque pasa que lo que viste, la gente te dice, ay, no, pero si no querés petróleo, entonces volvé a la época de las cavernas, porque el plástico viene del petróleo, esto viene del petróleo. Lo mismo pasa con la minería. Yo creo que hay otras alternativas, ¿no? ¿Y qué plantean desde el espacio en el que vos estás, vos participás? Mira, en primera instancia lo que hay que discutir es si la extracción que quieren hacer del petróleo y para cubrir qué necesidad. Porque si para cubrir una necesidad social, discutamos qué necesidad social se tiene que cubrir. El problema de quién explotar ahora la petrolera, nuestra costa y nuestro mar argentino, con el único objetivo de capturar dólares para seguir pagando la deuda externa, que ya se ha discutido hace 40 años que es ilegal, que es ilegítima, que es fraudulenta, que es una estafa. Entonces, los científicos en el mundo, las propias organizaciones socioambientales que participamos activamente, lo que planteamos es que hace falta sí o sí hacer un recambio energético y productivo,
donde hay que mutar hacia energías limpias, renovables. Nosotros tenemos el sol del norte, los vientos del sur, energía marítima, o sea, múltiples energías renovables, que sin lugar a duda en un principio va a tener que ser combinable y lo vamos a tener que combinar con el petróleo y con otro tipo de energía que no son renovables para hacer una transición, pero que fundamentalmente tiene que ir ligado a una planificación democrática de la economía. Hoy se produce no en función de lo que necesitan las poblaciones, sino en función de las necesidades de unos pocos. Eso es lo que está generando los niveles de pobreza, de hambre y miseria en Argentina, porque el modelo de producción argentino está basado en el extractivismo, la extracción de materias primas, a tonto y a loco, de manera anárquica y descontrolada. Y tenemos el 50% de la población pobre, tenemos un 14-15% de desocupación. Entonces, es mentira que estas industrias, como la minería, como el petróleo, como el agronegocio, generan desarrollo, generan progreso, generan trabajo, generan bienestar. Por el contrario, los mapas del extractivismo coinciden con los mapas de las destrucciones de las economías regionales. Por eso es inminente poner sobre la mesa hasta el debate sobre la soberanía energética. Es decir, lo que se extrae en Argentina es para consumo de nuestro país, de nuestra población, o es para exportación. O sea, el otro debate, ¿por qué tenemos tarifas, corte sistemático de luz frente a las olas de calor que hemos estado viviendo, donde más de 100.000 vecinos se han quedado sin luz eléctrica? Es decir, no hay que poner en cuestionamiento también el modelo de producción, no solamente de lo que se extrae, sino de los servicios que están altamente relacionados con el petróleo, con la industria del gas y todos sus derivados, y que seguimos pagando los costos nosotros en términos ambientales, en términos laborales, en términos de tarifas y en términos de un servicio malísimo que recibe el conjunto de la población. Entonces, me parece que es importante discutir que hay que planificar la economía en función de las necesidades que tienen las mayorías, que tenemos que mutar hacia otro modelo energético basado en energías limpias, porque hay una cuestión concreta que es el tiempo de vida que le queda al planeta si seguimos utilizando el petróleo y sus derivados. Frente a esto, Jessica, ¿cuál es tu opinión, no? Porque hay una relación, si hablamos de activismo ambiental, una relación entre un gobierno que aprueba la exploración sísmica en Mar del Plata, pero es el mismo gobierno que va al Congreso y presenta la ley de envases, que la ley de envases va a afectar a todo lo que son envases que derivan del petróleo. ¿No hay acá no me sale ahora la palabra, una contradicción? Sí, tiene una contradicción en todo, porque vos si lo escuchabas a Alberto Fernández, a Cabandier, a Domínguez, hablar en la cumbre de Glasgow, en Escocia, que era la cumbre climática, parecían Greta Thunberg, ¿me entendés? O sea, unos discursos grandilocuentes en relación a los compromisos que iba a asumir el país para la transición energética, y apenas volvieron, metieron una nueva ley de hidrocarburos al Congreso, que se va a discutir ahora en 15 días en el Congreso, donde la ley lo que está planteado es subsidios millonarios a petroleras nacionales, garantías jurídicas todas, por 20 años, es decir, regalamos, somos el único país que regala el petróleo sin guerra mediante. O sea, ese es otro dato, porque se han generado guerras en el mundo por el petróleo. Bueno, acá en Argentina la clase política tradicional lo regala, lo entrega, se lo dona a las empresas multinacionales. Bueno, acá entra una nueva ley de hidrocarburos, una nueva ley de agronegocio, y perdió estado parlamentario la ley de humedales, que es fundamental frente a los incendios que se vienen generando a lo largo y lo ancho del país. Entonces, hay mucho discurso verde, mucha ley que queda en papel mojado, ¿me entendés? Desde la cuestión de los envases, de la ley de educación ambiental que votaron. Es decir, mucho para la cuestión electoral, pero poco para resolver los problemas estructurales que realmente aquejan a las mayorías sociales en el país. Por suerte, hemos tenido un ejemplo claro este año, que fue la felicidad con la que cerramos el 2021, que fue la Pueblada de Chubut, donde trabajadores, trabajadoras, estudiantes, comerciantes, es decir, todo un pueblo en general, salió a hacer valer la democracia directa, planteando que el no es no, y pudieron poner un freno a la mega minería. En ese camino también, y ese espejo en el que se inspira el Atlanticazo para poner un freno a este gobierno, y un ministro que realmente es un 4 de copa, el ministro de Ambiente, que la verdad que está calentando una silla porque lejos está por hacer algo positivo. Hubo una introspección en la cuarentena de mucha gente que se puso a investigar, además de que cada vez estamos más lejos de esta
propuesta que están desde los diferentes organismos internacionales de que para 2030 reducir la huella de carbono, llegar a que la temperatura del planeta no se vaya por las nubes. Sí. Esto del calentamiento global que hace los inviernos más crudos y los veranos mucho más calurosos, que desaparezcan de alguna forma las estaciones intermedias, la primavera y el otoño, y por esas cuestiones va tomando más fuerza el tema ambiental. Obviamente, ¿no? Y pensar que hay gente que niega el calentamiento global, qué horror. Qué horror, ¿no? sí, absolutamente. Estábamos hablando, Jessica, mencionabas una fuerte crítica a la gestión actual en cuanto al tema de ambiente, ¿no? Y por ahí sobre funcionarios que no funcionan. Yo pensaba que no hubo en el Ministerio de Ambiente o de la Secretaría cuando lo era, personas idóneas. Creo que no ha habido un funcionario que haya cumplido con los estándares y los objetivos, ¿no? A lo largo de la historia. No, es un ministerio siempre un ministerio de COP, el Ministerio de Ambiente, porque responde por lo general, como el modelo de producción de Argentina está basado, es un modelo muy neocolonial basado en el extractivismo, depende siempre del Ministerio de Economía en realidad y de las decisiones del Ejecutivo. Entonces, todo se mercantiliza en este país. El agua, la montaña, los glaciares, todo se compra, todo se vende, está en venta, es un remate permanente que han hecho históricamente y que, ojo, es una crítica hoy porque gobierna Alberto Fernández, pero acá han sido todos los gobiernos sin grieta alguna, por más que se peleen ante las cámaras. Después, cuando tiene que ser en materia de entregar nuestros bienes comunes a las corporaciones, levantan toda la mano y todos están al servicio. Por eso yo siempre digo, por más verde que se vistan, son todos extractivistas, porque ninguno tiene, lamentablemente, un plan de reconversión productiva para la Argentina. Ninguno lo plantea. Todos siguen atados a un modelo que realmente hace 200 años que Argentina es una semicolonia de diferentes países a nivel internacional, a nivel mundial, ya sea Inglaterra, ya sea Estados Unidos, ya sea China, y se someten cuando en Argentina tenemos capacidad productiva para ser una potencia industriales y poder justamente conservar nuestro ambiente, o sea, en la reconstrucción de las vías férreas, en la reconstrucción de lo que es nuestra industria naval, para generar puestos de trabajo y dejar de regalar todo lo que es nuestro a las empresas internacionales. Entonces, el Ministerio de Ambiente ha sido todo un desastre. Absolutamente, tal cual lo decía, creo que hay muchísimas cuestiones para generar trabajo y quizás esto es una excusa para generar trabajo, pero la realidad es que los derechos ambientales son derechos importantísimos hoy en día y como decía con Juan, justo el momento que se nos cortó, han cobrado una importancia muy grande en este último tiempo, ¿no? Con la cuarentena, la introspección que hizo la gente, que se informó, que empezó a salir más a las calles por los derechos ambientales y una cuestión también de las redes sociales que ayudaron muchísimo, ¿no? El tema de Chubut, la gente de Chubut a través de las redes sociales haciendo un poco la contra a estas cuestiones mediáticas, ¿no? De que no querer vender de alguna forma lo que estaba pasando allá. Sí, yo creo que la cuarentena lo que logró poner sobre el tapete es la necesidad de espacios verdes. O sea, al estar encerrados en nuestras casas, yo te hablo de Capital Federal, que es la ciudad del cemento, donde quedan muy pocos espacios verdes, donde encontrar un árbol es casi una cuestión mística prácticamente ya en esta ciudad. La necesidad de los espacios verdes, de tener un aire saludable. Hoy el contacto con la naturaleza nos perjudica, es una cosa inédita, ¿me entendés? El sol que te hace mal, el aire que está contaminado, el agua que tiene sabor, que tiene color y que tiene olor, todo lo que nos enseñaron en el colegio que no tiene que tener, que no son las características del agua. Bueno, hay muchas provincias del país, no solamente que tienen cortes sistemáticos de agua porque hay crisis hídrica, como pasa con Chubut y en otras provincias más. Hay otra provincia, en el caso de Entre Ríos, que por las fumigaciones no pueden tomar el agua de la canilla, tienen que ya comprar el agua envasada. Entonces, yo creo que estamos viviendo un nivel de tal asfixia y de tal destrucción socioambiental en pos de la ganancia de unos pocos, que una cosa que hace 15 o 20 años atrás parecía medio alejado, que era el problema ambiental, que era más bien de una vanguardia, que era más bien de un sector de la población preocupado, hoy ya lo estamos viviendo en carne propia el conjunto de la población que se ve afectada, no solamente porque nos quieren ahora empetrolar la costa argentina y que hay una posibilidad de 100% de derrames y esto efectivamente es práctica, sino que en todo lo que nos habita, en todo lo que nos ordena, hay problemas. Ya sea de que te querés ir a Córdoba y te quede el 4% del bosque nativo porque está todo prendido a fuego,
ya sea por la crisis hídrica y por el derretimiento de los glaciares, que es nuestra fuente de agua potable. Es decir, cuando discutimos dónde viene el agua, nuestro tanque de agua viene de las montañas, de la cordillera, de los glaciares. Bueno, el problema del derretimiento que estamos sufriendo, el problema del Paraná, con la bajante histórica y la entrega que han hecho nuevamente allá en Denún, digamos, a nuestra principal vía fluvial, se la volvimos a entregar cuando había posibilidades de recuperar el río Paraná para los argentinos, recuperar los puertos, recuperar el astillero, recuperar nuestra principal arteria de navegación, se la volvimos a dar a los privados para que sigan sobredragando nuestro río, para que sigan reventando los ecosistemas. Entonces, a donde te vayas a la Argentina, hay problemas con los bosques, con la selva, con el agua, con las montañas, con los minerales, y eso ha hecho inevitablemente que se tome un nivel de conciencia, que fíjate que no solamente en Argentina, que es un problema ya mundial donde la juventud cobró un protagonismo fundamental de la mano de Greta Thunberg y de un montón de activistas que dicen aflojemos con esto, porque en Argentina particularmente se combina la crisis climática con el extractivismo, es decir, agronegocio, fracking, megaminería y cementación urbana está llevando a niveles no solamente de pobreza, sino de contaminación tremenda. Y el COVID, sin ir más lejos, es una pandemia propia de origen zoonótico por la destrucción de los hábitats de los animales. Es decir, muta el virus de los animales a la persona, pero por el nivel de salvajismo con el que se sobreproduce y se sobreconsume en un sistema donde se generan necesidades que son falsas al servicio de seguir generando ganancias por unos pocos. Así de irracional es este sistema llamado capitalismo. Jessica, como bien decías, esto de la pandemia de origen zoonótico, Argentina tuvo un 2020 y un 2021, no solo por el COVID, sino por toda la destrucción ambiental, de los bosques, el extractivismo, todas estas cuestiones, catastrófico. Y te digo, una vez hablaba con Guillermo Folguera, seguro lo conoces, el biólogo del CONICET, también del activismo ambiental, que decía justamente esto, los saltos que hay en especies por la destrucción de sus hábitats generan estas cuestiones, ¿no? Generan enfermedades, generan pandemias de origen zoonótico, que por ahí mucha gente no lo entiende, no lo quiere entender o no quiere enterarse, pero lamentablemente sucede. Y son muchas las cosas que están sucediendo a lo largo y ancho del país, como nombrabas los incendios, como nombrabas, bueno, decíamos lo de Chubut, y como está pasando en Mar del Plata con las petrolíferas, con las empresas petroleras. Y acá me decían también un tema que está sucediendo ahora en Villa Gesell, ¿puede ser con el crecimiento de la marea? Sí, hoy lo estoy viendo por los medios de comunicación, en realidad me enteré hoy que estaban los autos estacionados y que se llevó puesto absolutamente todo, digamos. Autos estacionados en la playa, igual, ¿no? Una ridiculez tremenda. Pero es que vamos a asistir a eventos catastróficos y que no son naturales, es decir, son justamente por los niveles de destrucción ambiental, desde inundaciones, desde sequías prolongadas, de huracanes, de tsunami. En Argentina lo vemos con las olas de calor, digamos, que no es una cosa normal, y con las crisis hídricas. Pero ojo que la contracara son las inundaciones que ya se han asistido en diferentes lugares y que lo hemos visto ya este año, en Tucumán, en diferentes lugares de la provincia, y ni hablar si tenemos que decirlo a nivel internacional, ¿no? Los efectos devastadores que está generando la crisis climática en lugares donde hay hasta ya, en términos reales, migraciones climáticas, es decir, no miles, millones de personas que se tienen que ir por la falta de agua, y por la falta al no tener agua no se pueden producir alimentos, se revientan las economías regionales, la agricultura. Entonces, lo de Gesell es solamente un inicio de las barbaridades que vamos a empezar a ver si los gobiernos no toman carta en el asunto, en escuchar a las poblaciones, y fundamentalmente para mí lo central es poner en debate cómo se produce, es decir, en función de qué necesidades se resuelven. Muy bien, bueno, a ver, vamos a seguir ocupándonos de estos temas, por supuesto. Jessica, te agradecemos muchísimo por este contacto y seguramente vendrán nuevas entrevistas en este año 2022. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por darle visibilidad a estos temas. El Atlanticazo está que empieza recién, se van a planificar nuevas movilizaciones la semana que viene con nuevas asambleas. Y tenemos que discutir y poner sobre la mesa que el mar argentino tiene que ser una causa nacional del conjunto de la población, así que ese es el próximo objetivo, nacionalizarlo para que todo el país haga la defensa de nuestros mares.